En 2026, una red de cooperativas financieras mexicanas hizo exactamente lo que se supone que debes hacer cuando una dependencia de gobierno se excede en sus funciones, ¿no? Claro, defenderse legalmente. Exacto. Acudieron a los tribunales y de hecho ganaron la disputa legal. Pero en lugar de que las autoridades dieran marcha atrás y acataran la sentencia como debería ser, los directivos de estas cooperativas de pronto se encontraron enfrentando investigaciones penales, expedientes mutilados y un congelamiento masivo de sus cuentas bancarias. Hoy vamos a diseccionar un choque frontal entre la maquinaria de regulación financiera del Estado y la economía solidaria comunitaria. Y nuestro punto de partida para desentrañar este caso son unos documentos, unas minutas de una reunión de carácter urgente que ocurrió el 13 de mayo de 2026. Ajá. Esta reunión fue convocada por el COSUCOP, o sea, el Consejo Superior del Cooperativismo. Y la misión de hoy es desenredar una historia que está, la verdad, fascinante sobre lo que sucede cuando esta regulación choca con la gente, con las organizaciones comunitarias. Y, a ver, lo fascinante aquí es cómo este caso exhibe los engranajes más duros y muchas veces los menos visibles de todo el sistema legal y financiero mexicano. Digo, no estamos analizando un simple error de papeleo. No es una multa rutinaria de tránsito. Sí, no es un trámite que se atrasó. Exactamente. Estamos presenciando un conflicto profundo, una escalada procesal que nos revela qué sucede cuando las herramientas de supervisión del Estado se utilizan presuntamente como mecanismos de asfixia contra modelos económicos alternativos, modelos que operan fuera de ese ecosistema corporativo de la banca tradicional. Es un drama social enorme, la verdad, escondido detrás de un tema aparentemente administrativo. Pero antes de seguir, quiero hacer una pausa súper importante aquí, una regla estricta para nosotros hoy. Muy necesaria, sí. Quienes nos escuchan deben saber que los testimonios, las actas, los documentos que vamos a revisar, contienen acusaciones y señalamientos bastante fuertes hacia entidades gubernamentales de alto nivel. Y queremos dejar absolutamente claro que nosotros no estamos tomando partido ni respaldando ninguna postura política, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Nuestro trabajo aquí no es convertirnos en jueces ni decir quiénes son los buenos o los malos. Exacto. El objetivo es reportar de manera totalmente imparcial y objetiva las ideas, las denuncias y las estrategias de defensa que están contenidas en la fuente original. Simplemente desempacar la anatomía de este conflicto. Claro, porque el rigor analítico requiere precisamente esa distancia, o sea, entender la arquitectura del problema de forma neutral. Bueno, habiendo aclarado eso, analicemos eso desde el principio. Para entender la magnitud de todo este problema, creo que tenemos que hablar de las cooperativas en sí. Estas instituciones, vinculadas a la red Alcona, ¿qué hace que sean tan diferentes de, digamos, un banco tradicional que vemos en cualquier avenida principal? ¿Por qué importan tanto en este caso? Pues mira, la mecánica aquí es súper distinta. La dinámica operativa de una cooperativa de ahorro no es maximizar dividendos para accionistas anónimos que están sentados en una sala de juntas. No. Ajá, que ni conocen a la gente. Exacto. Aquí el dinero tiene una función de subsistencia inmediata, no de especulación en la bolsa de valores. No son negocios privados para enriquecer a unos cuantos, son espacios genuinos de ayuda mutua. Yo leyendo los casos, o sea, los ejemplos reales en los documentos, me entusiasmaba mucho ver quiénes son realmente las personas que usan estas cooperativas. Digo, mencionan a la señora que está ahorrando peso a peso para la escuela de sus hijos, o el campesino que de verdad busca un crédito justo para poder sembrar la próxima temporada. O la comerciante del mercado que necesita sostener su puesto, claro. Sí, y hasta personas adultas mayores que guardan ahí sus ahorros para una emergencia médica. A mí me gusta pensar en esto como, no sé, como una gran alcancía comunitaria. Me encanta esa analogía, sí. Donde, o sea, en contraste con una bóveda corporativa fría y de acero, aquí la confianza es la verdadera moneda de cambio. El dinero no sale de la comunidad para irse a mercados globales, se queda ahí. Y si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de por qué este choque es tan grave. Cuando golpeas a un banco comercial con una sanción, bueno, pues tal vez sus acciones caen un poquito ese trimestre, ¿no? Sí, el gerente se enoja y ya. Ándale. Pero si golpeas a una cooperativa de estas, no estás afectando solo a una razón social o un logotipo. Estás paralizando la vida de una comunidad entera. Detienes el flujo de la economía popular.
¿Debilitas todo el tejido social de una región? Exactamente. Su impacto es brutalmente asimétrico y por eso, conociendo esta fragilidad tan particular, resulta súper importante ver cómo inició todo este conflicto legal. Y aquí es donde la historia da un giro loquísimo, porque, a ver, si estas instituciones son tan nobles y ayudan a tanta gente, pues ¿por qué están metidas en este problema tan grave? Pues todo empieza con unas auditorías y revisiones. Entidades como Caja Popular San Nicolás y Caja Universal, que están vinculadas a Alcona, empezaron a recibir ciertas determinaciones y sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la famosa CNBV. ¿Ok? La autoridad reguladora haciendo su trabajo, digamos. Sí, en principio. Pero las cooperativas dijeron, a ver, un momento, esto no está bien fundamentado, esto es un exceso. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues lo correcto, activaron los mecanismos de defensa institucionales que la misma ley te da. O sea, acudieron a tribunales administrativos para defenderse de los actos de la comisión. Exacto. Presentaron sus demandas, llevaron todo el litigio, un proceso largo y desgastante, y al final ganaron. Obtuvieron juicios de nulidad a su favor. A ver, espera un segundo. ¿Ganaron? Ganaron. Pero entonces, si un tribunal administrativo ya analizó el caso y ya dijo formalmente que la autoridad estaba equivocada, pues se acabó el problema, ¿no? O sea, la autoridad simplemente debe acatar la sentencia y dejarlos trabajar. Pues eso es lo que dictaría el sentido común y el orden lógico del derecho. Si la autoridad se equivoca y un juez lo confirma, pues corriges la plana y te apegas a la sentencia. Claro. Pero, y aquí está la denuncia central de las minutas que estamos analizando. La narrativa da un giro súper punitivo. Los documentos señalan que, en lugar de cumplir plenamente las resoluciones de los tribunales administrativos, las autoridades presuntamente abrieron una nueva ruta. Una ruta diferente, ¿cómo? Sí, al ver cerrada la vía administrativa, porque la perdieron, decidieron pivotar hacia una jurisdicción muchísimo más agresiva para presionar a las cooperativas. La vía penal. ¡Wow! O sea, derecho penal. De multas pasamos a delitos. Exactamente. Pasaron a la formulación de opiniones de delito y abrir carpetas de investigación ante la Fiscalía contra los directivos. Pero eso está fuertísimo. Porque, digo, la vía penal no puede usarse nada más para sustituir el cumplimiento de una sentencia, no. No, claro que no. Y ese es el concepto clave que maneja la fuente. Argumentan que se está utilizando el aparato penal como un mecanismo para castigar a quienes se defienden legalmente y ganan. Es como si te dijeran, me ganaste en esta cancha donde el piso está parejo, pues ahora te voy a llevar a esta otra cancha donde te puedo meter a la cárcel. Esa es precisamente la percepción de las cooperativas, porque en el ámbito penal las reglas cambian drásticamente. Y aquí es donde se pone muy pero muy interesante, porque ¿cómo se ve esta presión penal en la práctica? O sea, en el día a día del conflicto, porque en los documentos que revisamos hay unos detalles que de verdad parecen de película. Sí, hay cosas súper alarmantes reportadas en estas minutas. Una de las tácticas más graves que denuncian es el tema de los expedientes. Ah, sí, lo de las fojas desaparecidas. Quienes nos escuchan no lo van a creer. Relatan que un expediente original que tenía más de 1000 fojas, o sea, un documento gigantesco. Sí, grandísimo. De pronto, cuando la autoridad les entrega la versión certificada para que la cooperativa se pueda defender, resulta que el expediente fue reducido drásticamente. Mutilado. Y se perdieron pruebas, se perdieron peritajes y constancias que eran clave a favor de la defensa. Desaparecieron por arte de magia del registro oficial. Es que, o sea, imagínate, es como si te pidieran armar un rompecabezas de 1000 piezas para probar tu inocencia, y tienes el tiempo contado, pero resulta que la misma autoridad te esconde la mitad de las piezas de la caja. ¿Cómo se supone que una cooperativa pueda defenderse así? Es imposible. Es materialmente imposible. Estás dejando a la defensa en un estado de indefensión total con los ojos vendados. Y bueno, ese es solo un frente. El otro gran problema que analizan en la reunión y que pega muchísimo más rápido es el tema de los embargos desproporcionados. Ah, claro, el congelamiento de cuentas. Exacto. Detallan cómo las autoridades aplican embargos masivos y congelan todas las cuentas operativas de la cooperativa por una cantidad de disputa que, en realidad, es relativamente menor comparada con el capital que manejan. O sea, por un supuesto adeudo o irregularidad pequeña, te paralizan todo el sistema. Todo.
Y congelar estas cuentas de manera indiscriminada asfixia no solo a la dirigencia de la caja, sino, como decíamos antes, a miles de personas socias, a los trabajadores. De repente, la gente va a querer sacar dinero para una urgencia y el sistema está bloqueado por una orden de la Fiscalía. Y claro, la señora que necesita pagar la colegiatura no va a ir a quejarse a la Ciudad de México con el regulador, se va a quejar con el cajero de su sucursal local. Se crea un pánico tremendo. Pánico que destruye la confianza. Y esto plantea una pregunta importantísima que sale de los mismos documentos. ¿Se está utilizando realmente la regulación para cuidar el ahorro del público? ¿O se está usando como un mecanismo de castigo selectivo? Es una distinción crucial. Sí, porque en las actas muestran una gran preocupación por un trato completamente desigual. Denuncian que ciertas cooperativas que son críticas o que no se alinean tan fácilmente son supervigiladas, perseguidas y bloqueadas con todo el peso del Estado. Mientras que a otros sectores financieros se les da un trato, digamos, mucho más favorable y flexible. Exactamente. Y para ser precisos y objetivos con la fuente, las dependencias que ellos señalan en este despliegue institucional son la propia CNBV, el FOCUP, la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General, el Poder Judicial Federal, el Tribunal de Disciplina Judicial, la CONDUCEF y hasta la Secretaría de Hacienda. Toda la caballería pesada. Toda. Y lo que el COSUCUP exige ante esta lista inmensa de autoridades no es un trato de privilegio, Exigen transparencia, exigen una investigación justa, no condenas ni asfixia financiera sin pruebas sólidas. Es que enfrentarte a toda esa maquinaria tú solo, desde una comunidad, pues está cañón. Y supongo que ese es precisamente el punto, ¿no? Aislar a la cooperativa rebelde. Ese es el riesgo principal que analizan en el COSUCUP, el famoso efecto aislante. La estrategia del Estado parece enviar un mensaje de miedo muy claro al resto del gremio. Como diciendo, a ver, si te organizas de forma independiente, si resistes, si no te alineas a lo que yo digo, esto es lo que te puede pasar. Exacto. Puede ser perseguida. Y la lógica de este aislamiento busca separar a las cooperativas que están siendo atacadas del resto del movimiento amplio, para que peleen sus batallas legales solas y sin recursos. Pero lo que me pareció interesantísimo, y que de verdad da esperanza dentro de todo este conflicto tan denso, es que el COSUCOP no se quedó nada más en la indignación o en la queja, no. No, para nada. Armaron una estrategia. Sí, propusieron un plan de acción concreto. Desglosaron 3 columnas de defensa que me parecieron brillantes. La primera de ellas, decían, es el tema de las pruebas. Documentar absolutamente todo. Claro, el blindaje probatorio. Exacto. O sea, certificar rigurosamente cada sentencia. Hacer bitácoras de cada embargo. Respaldar los videos de las audiencias que de pronto amanecen mutilados. Básicamente, construir un archivo paralelo e innegable para demostrar que esto no es un error de sistema, sino un patrón. Sí, dejar constancia histórica de la indefensión. Y la segunda columna de acción que proponen es igual de vital, la unidad cooperativa. Ajá. Se dieron cuenta de que no pueden pelear solos desde su trinchera financiera. Están buscando unirse con otras ramas de la economía solidaria. Hablamos de cooperativas de vivienda, de distribución de agua comunitaria, agrupaciones de salud y de transporte. O sea, hacer un frente común grandísimo. Exacto, porque entienden que la agresión no es solo contra una caja de ahorro, es contra todo el modelo cooperativista. Y la tercera columna, que a mí me parece clave, es la comunicación pública. Romper el cerco de los juzgados y llevar el tema directamente a la sociedad. Convertir toda esta historia legal súper compleja en videos, en comunicados, en volantes que la gente en la calle pueda entender. Sacar el conflicto del secretismo de los escritorios gubernamentales. Exacto. Pero, a ver, yo aquí tengo que hacer un apunte, porque seamos realistas. O sea, A ver, dime. ¿tú crees que una campaña de comunicación, por muy buena que sea, y la unidad de la gente común en asambleas y demás, de verdad puede hacerle frente a toda la maquinaria del sistema financiero y legal del país? Estamos hablando de la Fiscalía, de Hacienda. Mira, es la pregunta del millón, ¿no? Pero basándonos en la fuente y en la visión de estas organizaciones, el argumento es que la economía solidaria no se defiende sola ni se defiende solo con abogados en los tribunales, se defiende con organización. Ok. Recuerda la premisa fundamental del documento.
Defender a una cooperativa no es defender un negocio privado, es defender la economía social del pueblo. Y cuando una comunidad entera entiende la mecánica de la persecución y se moviliza pacíficamente, altera por completo el costo político de esa persecución. O sea, obligas a las autoridades a justificarse bajo la luz del día y no en lo oscurito. Exactamente. Detienes la impunidad que suele prosperar cuando nadie está viendo. Wow. Pues entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Digo, hemos hablado de fojas, de tribunales administrativos, de juicios de nulidad, pero al final del día, conectando todos los puntos, el valor que tienen estas cooperativas para la comunidad, las victorias legales que ganaron pero que fueron ignoradas, los expedientes que misteriosamente desaparecen y esta necesidad urgente de una defensa unida. Ajá. Todo esto nos deja clarísimo que este no es un tema técnico, ¿sabes? No es un problema aburrido exclusivo para abogados fiscalistas. Es una causa de interés público enorme. Totalmente. Porque se trata, en el fondo, de quién tiene el derecho a administrar los recursos de una comunidad con dignidad y con justicia. Hacemos eco del mensaje central que tienen estas minutas y que creo que resuena muchísimo. Regular no debe ser perseguir. Así es. Supervisar no debe ser destruir. Las instituciones del Estado están para facilitar la legalidad, no para asfixiar a los que operan distinto. Exactamente. Y a mí me gustaría dejarle a quienes nos escuchan una reflexión final, un pensamiento para llevarse a casa, construyendo un poco sobre lo que plantea esta fuente original. A ver, ¿te escuchamos? Piénsenlo así. Si un grupo de personas comunes, organizando su propio dinero de forma solidaria, logrando cosas increíbles y ganando amparos legales limpiamente, es capaz de generar este nivel de presión institucional y persecución penal, creo que vale muchísimo la pena preguntarnos qué es lo que realmente le incomoda al sistema tradicional, ¿no? Qué buena pregunta. ¿Es realmente el riesgo de que estas cooperativas fallen y la gente pierda su dinero? ¿O más bien es el riesgo de que demuestren empíricamente que un modelo económico distinto, que está empoderado por la misma comunidad y no por grandes corporativos, realmente funciona? Híjole, te deja pensando muchísimo sobre cómo se distribuye y se protege el poder económico hoy en día. Está fuertísimo. Sí, mucho material para analizar. Pues les agradecemos profundamente a todas las personas en la audiencia que nos prestaron su atención para desmenuzar las capas jurídicas y sociales de este panorama tan revelador y complejo. Y la invitación, como siempre, como en cada análisis que hacemos, queda abierta para que sigan cuestionando su entorno. Siempre. Manteniendo vivo ese espíritu de aprendizaje, de asombro y de no quedarse solo con la primera versión de las cosas. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.